Ajá, bien. Y pues bueno, comenzamos. Estamos aquí con el doctor José Armando Pineda Osnaya, doctor en Economía por la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín, Alemania, y Premio Internacional Doctor Ernest Feder de la UNAM. Y pues bueno, actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Xochimilco y quien es autor del libro que tiene publicado con nosotros, que es Ascenso y Caída del Imperio Norteamericano. Y para comenzar, mi primera pregunta es, ¿por qué es importante hablar acerca de la historia de la economía norteamericana en el contexto mundial actual? Bueno, son dos cosas. Ya cometí el contexto mundial actual, pero también porque es importante la historia económica norteamericana. Pues a partir del país más desarrollado económicamente, podemos sacar conclusiones sobre teoría económica, sobre leyes que conducen o que determinan la economía de un país. Este libro tuvo la finalidad de ver cómo es que Estados Unidos en el origen era un país pobre y pequeño, y de ahí logró situarse hasta ser la potencia hegemónica y más rica del mundo, y ahorita tiene problemas para mantener ese lugar privilegiado que tenía, ¿no? Que tuvo una vez tuvo. Y bueno, atrás de esto está también la idea de someter la teoría económica, algunos de los postulados fundamentales de la teoría, al riguroso juicio de la historia, ver si lo que nos dice la teoría realmente pasó así en la historia norteamericana o fueron otras circunstancias, porque es de preguntarse, por ejemplo, llevamos 40 años de neoliberalismo, de globalización, y en esos 40 años pues hemos tenido una etapa ya muy larga de inflación, con estancamiento, elevada deuda pública, y continúan aplicando las mismas recetas económicas, pese a que obtienen resultados contrarios a lo esperado. Ahorita la Reserva Federal anunció que quieren reducir la inflación norteamericana al 2%, la inflación, pero ya acaban de aumentar las tasas de interés y están pensando subir la tasa de interés, pero esa ha sido la constante, suben la tasa de interés y el efecto que tienen a muy corto plazo son mayores aumentos de precios, más estancamiento, más deuda, y es increíble, ¿no? A la vez también que hay gran cantidad de capitales que se mueven en el mundo, ya sea especulando, invirtiendo. Propio México recibe gran cantidad de inversiones extranjeras. El tipo de cambio se ha apreciado gracias a la entrada de dólares, que ahorita para México es mayor la oferta que la demanda y por tanto el tipo de cambio está pues estable, muy estable y favorable. Pero entonces preguntarse qué está pasando, por qué la teoría económica no puede dar una respuesta favorable y cómo ya hubo otros momentos, digamos los años 60, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también, en donde la humanidad tuvo momentos de auge y estabilidad muy buenos. El propio México tuvo el milagro mexicano. Entonces, bueno, es preguntarse por qué ahí sí se pudo y ahora no se puede, ¿no? Ese es no es repetir la historia de Estados Unidos en términos de nombres, batallas y datos, sino es ver la historia y cómo la economía funcionó y ver si eso está acorde a lo que nos propone la teoría económica o es todo lo contrario o cosas diferentes a lo que hemos estudiado, ¿no? Claro, ¿no? Para repetir, para entender lo que va a pasar, pues es importante entender lo que pasó, ¿no? En el recuento histórico. Correcto. Justamente este libro, ¿no? Explora un poco la evolución de la economía norteamericana desde la independencia hasta nuestros días. Y pues bueno, me parece un tema pues súper interesante. Y bueno, justamente, ¿no? Estados Unidos cuando consuma su independencia era un país relativamente pobre y con poco territorio y de pronto se convierte como es la potencia económica más importante del planeta, ¿no? Entonces, otra pregunta que me surge también, que si nos puede contar un poco acerca de las tres etapas en las que el libro divide la historia de la economía norteamericana. Esa pregunta es fundamental. Qué bueno que la hace, porque también, o sea, yo soy economista y enseño teoría económica en la UAM. Y yo cuestiono que la teoría pone a toda la historia del capitalismo, vaya de sus orígenes hasta ahora, como un solo modelo, cuando es digamos, es un modelo económico, pero ha atravesado diferentes etapas económicas, diferentes momentos históricos, formas diferentes de invertir, de crecer, de producir, y una primera etapa, digamos, es muy curioso, ¿no? Que antes del capitalismo teníamos un sistema gobernado por los reyes medievales y manejaban todo con oro. Y ahí bueno, sabemos, los reyes medievales, para obtener oro y más riqueza, pues juntaban un ejército y con una espada iban, conquistaban otro pueblo y le exigían un tributo.
era lo más normal y desde la época de los faraones egipcios era la costumbre, ¿no? Ir con el vecino, quitarle las riquezas y hacerlo esclavo y que nos dé impuestos. Bueno, al llegar al capitalismo, pues se siguió la misma costumbre. Yo marco el inicio del capitalismo a partir de que América es incorporada al mercado mundial y América dio pues gran cantidad de oro, alimentos nuevos y salvó a Europa porque en ese entonces, en el siglo XIV, Europa padecía de pestes, de hambrunas, más de una tercera parte de la población murió precisamente por hambre y enfermedades. Al llegarle a América con alimentos, pues los salvó, les dio la papa. Y ahorita para Europa la papa es un alimento básico para los europeos, y aparte de la plata y oro, que ya que eso levantó grandes fortunas. Entonces, esa fue una etapa que concluyó justamente cuando las metrópolis se repartieron todo el mundo. Al no haber más rincones, países atrasados o relativamente atrasados, digamos, con recursos naturales abundantes, se pelearon entre los países ricos, hicieron la Primera Guerra Mundial, acostumbrados a que a través de guerras se hacían riquezas, pero nunca pensaron que con la industria que ya tenían tan avanzada, pues lo que hicieron fue una gran masacre de la población. Ahora, la ventaja, bueno, no se puede decir que es una ventaja, una guerra, pero la población trabajadora que fue a la guerra, antes de la guerra, tenían jornadas muy largas, 12 horas, 15 horas, se morían igual en las fábricas por hambre, de agotamiento, no le importaba a nadie la seguridad social. Entonces regresan con las armas en la mano y lo primero que hacen los rusos, se fueron sobre la familia del zar, la masacraron, se fueron sobre los generales e impusieron el socialismo, ¿no? Entonces ya una realidad, antes era solamente la ilusión, un socialismo utópico, ya fue una realidad que los trabajadores se fueron a tomar las fábricas. Y esta advertencia fue una advertencia para toda Europa. En Alemania, Rosa Luxemburgo declaró en diciembre la República Socialista Alemana. ¡Qué miedo, ¿no? Tenemos el socialismo ya en casa. En Inglaterra y Francia lo mismo, estaban las huelgas ahí protestando por no querer estar a las fábricas. Y el capitalismo muy inteligentemente dijo, no, no, tranquilos mis queridos camaradas, tranquilos obreros, ahí les va una jornada de 8 horas, subimos el salario, prohibimos el trabajo de niños, o sea, reformas laborales impensables para unos años atrás. Entonces, eso hizo cambiar el capitalismo. Ya no se basó en la expansión de tener colonias, saquear riquezas, sino curiosamente, fue más cara la mano de obra y con menor trabajo, pues tuvo que entrar una revolución científica, tecnológica, que fue introducir la línea de ensamble, el Fordismo. Y gracias a esta línea de ensamble se pudo producir mucho más con salarios más caros. Y sorpresa, vino una revolución tecnológica que el sector externo, digamos, el sector de colonias ya no fue importante, sino lo importante fue el mercado interno, porque ya los obreros tenían capacidad de compra, ya demandaban. Henry Ford, que digamos el salario mínimo en ese entonces era $2, él dijo, yo doy $5 a mis obreros porque son los primeros que me compran un auto. Y ahí el capitalismo se expandió al mercado interno con automóviles, electrodomésticos, vivienda, etcétera, y fue una etapa de boom, de auge, digamos que duró de la Primera Guerra Mundial hasta la era de la globalización, porque veamos, por ejemplo, en los años 60, el gran consumismo de autos de 8 cilindros, entró el poliéster, los transistores, era un consumo y un acelerado desarrollo basado en el mercado interno. México también experimentó ese auge, precisamente, ¿no? Tuvimos aquí una etapa de industrialización y urbanización muy grande. Llegaron todas las empresas extranjeras con todo tipo de productos, automóviles, todo tipo de... O sea, México se integró a esta fase también y Estados Unidos estaba a la cabeza de ese desarrollo. Nada más que se acabó, se agotó, no diría que se agotó. Aquí fíjate lo curioso, los economistas estamos acostumbrados a hablar de la economía de variables macro, Producto Interno Bruto, inflación de datos, y olvidamos mucho la política y la gente. Yo creo que también la economía tiene mucho que ver con decisiones acertadas o equivocadas. Y muchas veces nos agarramos fuertemente sobre ideologías económicas. A veces yo digo que los economistas creemos que la Tierra sigue siendo plana y no hemos descubierto el agua tibia, porque precisamente en 1968 Estados Unidos tenía pleno empleo, o sea, casi toda la gente estaba ocupada, había un poco de desempleo, la industria estaba a su máxima capacidad, pero estaban siendo derrotados en Vietnam. Fue una derrota que tuvieron que mandar una gran cantidad de soldados extras con más armamento, más equipo,
Todo ese gasto extra que dio el gobierno para el ejército, pues claro que provocó inflación dentro de su país por dedicar gran cantidad de recursos que ya no tenían extras a la guerra. Suben los precios en Estados Unidos, los países de la OPEP que vendían petróleo en dólares dijeron, pues, ¿cómo son dólares devaluados? Suben también sus precios, se desencadena una inflación mundial, y los países que tenían dólares en grandes cantidades, Japón, Europa, le dicen a Estados Unidos, oye, espérate, tú prometiste que tu dólar era estable y equivalente frente al dólar, al oro, yo quiero que me cambies mis dólares por oro. Dijo Estados Unidos, no, ¿qué creen? Hemos emitido tanta cantidad de dólares que no podemos darlos en equivalente en oro. Rompen ese acuerdo de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, no cambian sus dólares en oro y dice, no, se acabó. Y viene esa crisis de inflación, de evaluaciones. Entonces, aquí digo una cosa, oye, esperen historia, espera tantito. A mí me han dicho los economistas que si el gobierno aumenta la cantidad de dinero, provocamos inflación, que no es bueno aumentar la cantidad de dinero. El Banco de México, su página principal dice, la misión del Banco de México es velar porque no aumenten los precios, controlar la inflación, y para eso regula la oferta monetaria. Bueno, a ver, historia, dime, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los gringos, para tener el mercado mundial a su favor, crearon el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, crearon el programa de ayuda del Plan Marshall, crearon la CIA, muchas cosas, organismos internacionales crearon el GATT, fue con emisión monetaria. No fue que los contribuyentes gringos dijeran, vamos a dar más impuestos para que allá Estados Unidos haga estas cosas en el mundo. No, todos los fondos que dio Estados Unidos por esos organismos internacionales fue pura emisión monetaria. Luego, cuando sus transnacionales ya en los años 50 empiezan a invadir el mundo con transnacionales automotrices, electrodomésticas, todas estas, igual Estados Unidos estaba nadando en dinero, en dólares emitidos, sin respaldo en oro. Entonces, toda expansión norteamericana en el mundo pues, se dio gracias a la emisión monetaria. ¿Y cuál inflación? En los años 60 había una estabilidad total. México tuvo una estabilidad frente al dólar de 1954 hasta 1976. El dólar valía 12.50 y había aumento de producción. En México también experimentó lo mismo, una emisión acelerada de esos gobiernos. Gracias a la emisión monetaria, en parte, o sea, también hubo deudas, pero en gran parte, México hizo las universidades, la UAM, la UNAM, el POLI, el Metro, Tlatelolco, el Periférico. Todas estas obras fueron creadas en gran parte, no totalmente, pero en gran parte de la emisión monetaria. Cuando se instauró el Banco de México, en 1900, Obregón, ya no recuerdo el año 1920 y algo, Cárdenas aprovechó la emisión monetaria para inmediatamente hacer obras de infraestructura y carreteras, presas, automóviles, perdón, autopistas. Gracias a eso tuvo un auge agrícola en la época de Cárdenas, más apoyado con la reforma agraria, ¿no? Entonces, yo creo, un detalle, es un curioso de la historia. La guerra norte-sur de Estados Unidos, los del sur eran los ricos de Estados Unidos porque exportaban algodón, tabaco y azúcar, pero el norte eran pequeñas fabriquitas que apenas empezaban a hacer algunas aventuras empresariales. Entonces el sur quería expandir su régimen de latifundista y esclavista con esclavos hasta California, ya se habían agarrado México, esa parte de México, y fue una pugna porque los norte dijeron, no, no, espérate, tú tienes dinero, pero no vas a poner allá latifundios esclavistas sacando oro en California, danos chance. Y bueno, esa pugna al sur le dio, ¿saben qué? Yo tengo el dinero, me independizo, a volar con ustedes. Y declaran, o sea, el sur se quiere independizar, salir. Abraham Lincoln no tenía la capacidad para enfrentar al sur económicamente. Y entonces él lo que hizo, incautó la emisión monetaria que estaba en manos de bancos privados y sigue estando ahora en bancos privados. La FED es un banco, son 4 bancos privados. Incauta eso y Abraham Lincoln empieza a emitir el dinero y inventó este billete verde para distinguirlo de las otras monedas que usaban el resto de bancos en Estados Unidos. Y gracias a la emisión monetaria pudo comprar cuanto armamento quiso. Convenció a las empresas de Pensilvania, de Boston, a las acereras, de que aceptaban su billete verde, pues estaban en el norte, y gracias a la emisión monetaria, el norte ganó la guerra. O sea, tal es el impacto y la fortaleza de la emisión monetaria, pues que crea poder de compra, crea capacidad para comprar. Entonces, la teoría económica me dice, ¿sabes qué? No emitas dinero porque creas inflación.
Pero si la historia está apoyada, el auge del capitalismo en gran parte está apoyado en la emisión monetaria. Entonces, ¿cómo dicen que no es cierto? Y bueno, por eso tengo esos ejemplos en el capitalismo. Ahora bien, yo decía la otra etapa, se derrumbó este esquema de estabilidad, desarrollo estabilizador para México. Para Estados Unidos era el estado de bienestar, el New Deal. Y la pregunta es, ¿por qué se acabó si todo el mundo estaba ganando bien? Había estabilidad, ganancias. Pues desde mi punto de vista fue el error de Estados Unidos de haberse metido a Vietnam, ser derrotado, hacer esta política que derrumbó el modelo y tuvieron que inventar algo nuevo con el cual expandirse y empezó la globalización. Pero ahora sí, aquí es increíble. Yo voy a confesar aquí algo. Yo acudí a ustedes porque este libro fue rechazado en mi universidad, no lo quisieron publicar ahí. Y ya decidí publicarlo con ustedes porque ya mandé después 2 artículos más y igual lo rechazaron. O sea, las propias universidades públicas, no son todos, pero hay grupos que todavía quieren mandar a México o defender este esquema de libre mercado. Y bueno, está bien, cada quien es libre de opinar lo que sea, pero yo digo, pues si ustedes están viendo la ventaja que tiene la educación pública en México, como yo la veo, en términos de que nos pagan la investigación, somos de tiempo completo, podemos hacer estas investigaciones. El sector privado está pensando más en resultados académicos, dar clases, ahí difícilmente pagan la investigación. Entonces yo digo, ¿cómo es que estos profesores obstaculizan la investigación, quieren quitar al Estado, cuando ellos están ganando y haciendo trabajos dentro del Estado? Si lo quitan, no van a tener esas ventajas, esas ¿Este ganancias. bloqueo es por ideológico? O sea, ¿es totalmente ideológico? ¿Usted Desde mi piensas? punto de vista, Sí. totalmente ideológico. Sí, sí. O sea, hay un conflicto de Sí, intereses. pues yo no sé qué interés porque no les quito nada. O sea, es más que nada ideológico, ¿no? Decir, tenemos que echarle porras al neoliberalismo. Bueno, en tu clase la podrías echar las porras, pero no tiene que ser la única verdad en una universidad, ¿no? Tiene que haber el intercambio de ideas, vaya. Pero bueno, hay que dejarlos existir, como decían los Beatles, déjalos vivir, Let it be. let it be, Sí. Y, claro. por ejemplo, otra pregunta bueno, del guión que aquí tengo es, ¿por qué considera que los diferentes enfoques de la teoría económica no ofrecen propuestas de solución a la situación actual de la economía mundial? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son estas diferencias? O sea, ¿cuál es el... Tenemos 40 años ya de adoctrinamiento neoliberal. O sea, digamos en los años 80 entró esta doctrina con toda su fuerza en Estados Unidos, Europa, este tipo de pensamiento. Entonces, ahorita los economistas difícilmente saben de otra cosa, algo diferente. O sea, tienen esos libros ya como doctrina. Ahora, mis propios estudiantes me han preguntado de poder regresar a los esquemas keynesianos, por ejemplo, antes del neoliberalismo. Keynes sacó su libro pensando en el mercado interno, no en el exterior. Yo digo, sí es correcto, nada más que Keynes vivió su momento y sacó ideas para ese momento, y el capitalismo cambia, la sociedad cambia. Entonces tenemos que sacar una teoría donde tengamos nuevos paradigmas, incluir otras variables que no han sido hasta el momento consideradas y ver qué relaciones se están dando entre esas variables. Por eso digo que la teoría económica no puede dar alternativas ahorita porque tenemos 40 años de doctrina neoliberal y queremos rescatar teorías que correspondían a otra época muy diferente. Allá tal vez funcionó en ese momento, pero ahorita ya no. Y es lo que tenemos que estar discutiendo de otras variables, ¿no? Yo aquí aprovechando la pregunta, digo que hay tres variables básicas que tenemos que incorporar. Una es el papel del dinero, el papel moneda, pero no solo porque es papel moneda, ahora tenemos ya el papel la moneda electrónica. Ahora los bancos crean dinero simplemente a través de abrir una cuenta y transferir electrónicamente el dinero. Ya no se necesita emitir papeles, ya es a través de transferencias, de depósitos y se hacen ajustes de esa manera, ¿no? Entonces, el papel del dinero ahora, con la tecnología existente, otra cosa muy importante también, el papel que juega el Estado, porque el Estado, digamos, podemos decir, sí, libre mercado, quitamos al Estado, sí, pero quien garantiza el libre mercado es el Estado. Si no tenemos un gobierno, ¿cómo vamos a garantizar el libre mercado? Entonces es irónico, ¿no? Entonces, es la forma que adopta el Estado a cierto momento económico. Y eso son las decisiones también de los estrategas, de los hacedores de política económica, los que van a empujar o dirigir la economía hacia un lado u otro, ¿no? Entonces no podemos eliminarlo.
que algunos hablamos de corruptos, sí, son formas del Estado, pero vaya que el Estado es parte de la sociedad, alguien que tiene que decir a la sociedad qué hacer, cómo portarse, es decir, tú haces esto, tú trabajas aquí, si no, no hay orden, ¿no? Habría un caos. Bueno, y lo tercero, para mí más importante, que es lo que explicaría el cambio tecnológico, el avance de la inversión, el desarrollo mismo, es el papel de los salarios. Los salarios hasta el momento han sido vistos como un costo. Es decir, yo como empresa tengo que, de lo que se produce, tengo que pagar salarios y ya lo que me queda es la ganancia. Y si suben los salarios, pues me reduce la ganancia. Es un costo nada más. Y así ha sido desde, digo, la época de los faraones, ¿no? Si les doy más, si les doy carne a los esclavos en lugar de arroz, me voy allá, no voy a hacer pirámides, ¿no? Una cosa así. Bueno, el salario, aparte de ser un costo, contribuye en dos aspectos más al desarrollo. Eh, Según el costo de la mano de obra, yo como empresario voy a decidir qué tipo de tecnología utilizo. Si es una mano de obra muy cara, pues voy a ir a buscar a alguien muy capacitado porque es caro y a poner tecnología muy avanzada para que me dé el rendimiento suficiente que pague el salario. Y si es un salario como el mexicano, bueno, pues incluso con que apenas sepa leer y escribir este cuate, le, le pongo cualquier tecnología, cualquier herramienta y lo pongo a trabajar por su habilidad física. Yo pongo un ejemplo, ¿no? En Central de Abastos, por ejemplo, llegan los camiones de verduras, etcétera, los Torton, y ahí los bajan sobre jovencitos, 18 años, 20 años, y el pobre se carga en el diablito un tonelada, bueno, bastante de esa mercancía, y así se va a dejar en las bodegas. En Europa, camión de verduras ya empalado con plástico amarrado, llega el montacargas, el empleado, lo baja y lo lleva hasta el piso de ventas, ya nomás le quita el plástico, está en la exhibición toda esa fruta. Y él lo descarga uno solo en un pequeño, en poco tiempo. Y acá tienen que estar cuadrillas en Mico de 10, 15 chavos para bajar ese torto, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia? No es solo en salarios, sino que allá tiene que haber empresas que hagan esa tecnología, que inviertan en esas máquinas. Entonces, un salario muy alto da la necesidad de crear nuevas industrias, da la opción de invertir en tecnología más avanzada y nuevas industrias. Y esas industrias a su vez generan servicios, demanda de servicios. Como generan más producción, demandan más pues logística, almacenamiento, más manejos contables, administrativos, comercialización. Todo el sector servicio crece mucho más que las propias manufacturas. Aquí en México no damos oportunidad de eso porque no hay máquinas que se vendan. Entonces, eso es lo importante del costo de la mano de obra que obliga a los empresarios a modernizarse constantemente para pagar costos, bueno, salarios más altos. Y la otra muy importante es que también los trabajadores forman parte del consumo de la sociedad. Aquel chalán o el empleado que está trabajando a destajo con su mano de obra, pues apenas come tacos en la calle y mal alimentado. Allí, en cambio, alguien que barre el almacén o que limpia, de los trabajos más bajos, pues tiene su casa propia, o aunque rente incluso, pues tiene su auto, su familia va a la escuela. O sea, es otro el esquema, por el salario y la mano de obra, ¿no? Sí, por el costo de la mano de obra. Entonces, Claro. por eso la economía no está en una respuesta porque falta analizar estas variables, discutirlas. Y estamos dando vuelta a variables que se inventaron, se diseñaron hace 200 años. Entonces, podríamos decir que entre mayor el salario, o sea, una mayor calidad de vida y una mayor estabilidad. Por ejemplo, aquí hay una cosa que llamó la atención, es cómo la disminución justamente del salario es la causa de las recesiones. Podríamos asumir Esa afirmación. sí, esta afirmación como una verdad. No, con eso tenía usted 10 en mi clase. Bueno, Lástima. no soy economista, pero lo intento. Sí, Y eso está lógico, ¿no? sí, claro, claro. Y Entonces, a lo que me llevaron aquí mi de guión, por ejemplo, pensando un poco como en el futuro, ¿no? Que en su libro menciona que la aparición de una nueva etapa de desarrollo para la humanidad ocurrirá cuando se produzcan cambios causados por el aumento del salario y la reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, ¿consideras que la irrupción de la inteligencia artificial podría beneficiar o perjudicar el surgimiento de esta nueva etapa? no la podemos detener. O sea, es algo que se está dando y por sí sola se está imponiendo. Y se está imponiendo porque el desarrollo humano.
O sea, somos nosotros los que estamos empujando eso. No es que la inteligencia artificial por sí sola está creciendo, sería un fetiche, ¿no? Es como crear un ídolo de piedra y yo le doy poderes a ese ídolo, ¿no? No, nosotros estamos empujando ese avance tecnológico. Ahora, lo que finalmente hace la inteligencia artificial es hacernos el trabajo más sencillo. Las matemáticas, las operaciones. Pues es el mismo principio que cuando se inventó la palanca o la rueda, ¿no? Aumentar la capacidad de transformación. Pues es otra forma, digamos, de avance tecnológico. Lo que yo veo bueno, yo hago una cosa, una comparación paralela. A finales del siglo XIX se inventó el automóvil, la luz eléctrica, los teléfonos, el telégrafo, pero eso estaba limitado a los ricos nada más que podían pagar eso. Y también el desarrollo estaba limitado, los automóviles se descomponían, bueno, avanzaban muy poco. Pero cuando después de la Primera Guerra Mundial se aumenta el salario y se reduce la jornada laboral a 8 horas, esto se volvió un consumo masivo. Ya la población trabajadora pudo comprar sus autos, sus radios. Era la maravilla tener un radio en ese entonces, ¿no? Entonces, igual ahora, esta tecnología está avanzando así a pasos agigantados, pero está limitada al grupo de los ricos. Yo no sé, un iPhone que cuesta 25,000, 30,000 pesos, o un auto que se dirige por sí solo, ¿no? ¿Quién puede pagar, bueno, quién puede pagar un auto ahorita? Ya que no se dirija por sí solo. O sea, la alta concentración del ingreso impide que esta tecnología tenga un consumo masivo. Yo no me imagino, por ejemplo, si aumenta el salario, que uno tenga acceso a esos medios, no a comprarse autos eléctricos manejados por sí solo. Yo ayer estallé un aguacerazo en el estacionamiento y pensé, sí sería bueno que yo desde acá el chip le llamo a mi carro, vente para acá, recógeme en tal parte, ¿no? Pero vaya, como digo, la tecnología se está dando, lo que necesitamos es el cambio social, que tiene que ver con que los trabajadores se incorporen como consumidores, ya que están siendo los productores, pero no somos consumidores ahora, ¿no? Solo un pequeño grupito de la sociedad. Esto puede ser como una utopía, ¿no? Puede ser, pero bueno, ya se dio la utopía del socialismo, que fue un fracaso ese modelo, pero sí surgió la jornada laboral más baja, de 8 horas, un aumento salarial, y bueno, si se reduce la jornada laboral a 4 horas, existe la capacidad tecnológica suficiente para seguir produciendo. Y de hecho, ya no necesitamos más bienes materiales, tenemos todo lo que necesitamos, hasta derrochamos de más. Lo que necesitamos son alternativas de inversión, pero más humanas, o sea, más que satisfagan necesidades humanas y que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Que no contaminen más, que no derrochen más recursos. El sector servicios puede dar esa alternativa, que se abran inversiones en el sector servicios, pero porque la gente los demande. Y pueden ser todo tipo de servicios individuales, colectivos, de capacitación, deportivos, artísticos, etcétera, ¿no? Yo he recibido muchas críticas al respecto, ¿no? Y le voy a confesar, mi tesis doctoral fue sobre esto, fue en el 93, cuando tenía el doctorado, y desde ahí tengo críticas, porque me han dicho, una es que vas a crear desempleo. Si hablamos de subir el costo de la mano de obra y reemplazar obreros por máquinas, va a haber desempleo. Pero curiosamente, en los países que más alta es más cara es la mano de obra, muy tecnificada, hay menos desempleo que por acá, porque lo que le digo, la gente que es desempleada por las máquinas se emplea en las nuevas áreas de inversión que abre la producción de nuevas máquinas y de servicios, así que no queda totalmente desempleada. Al contrario, Ahí va es de la el mano también con desarrollo. la capacitación técnica, ¿no? Y de la educación de las personas, ¿no? Correcto, sí, se tiene Eh, que educar, capacitar para poder manejar las máquinas, la nueva tecnología, ¿no? Claro, Sí, claro. Entonces ajá, es como, una vez leí esta teoría que se llama la triple hélice, que es como la inversión privada del gobierno y la educación pública para capacitar, bueno, la educación privada y pública para capacitar, ¿no? exacto. Y bueno, ya hay un último tema que me gustaría abordar, ya hablamos de los salarios, todo eso, pero pues ahorita esta lucha entre los gigantes, ¿no? Y cómo la imposición del modelo económico neoliberal terminó por provocar que China lograra arrebatar la hegemonía económica a Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió esto? Los Estados Unidos son culpables. China era un país agrícola, podemos decir, pero de pronto llegaron los gringos, aguacueras, claro, todo eso, llegaron los gringos con sus capitales y su tecnología. Entonces, ¿quién les dio el dinero y quién les dio la tecnología? Quisiéramos que aquí llegaran, en Haití, que llegaran así sus capitales, pero llegaron allá. Nada más que lo inteligente de los chinos, a diferencia de México, es que les dijo, bueno, yo te voy a producir lo que quieres, pero vas a consumir productos locales.
y para eso me tienes que dar la tecnología o enseñarme cómo hacerlo para que yo te dé lo que tú quieres. Y China ya aprendió, conoció la tecnología extranjera y ahora está sacando productos propios con esa tecnología. Y otra ventaja que tuvo China, que también se la dio Estados Unidos, es que Estados Unidos con el liberalismo dijeron, vamos a bajar los costos salariales para ser competitivos en el mundo. Y México y le entró, pero luego, ¿no? Sí, claro, aquí yo puedo traer maquiladoras. Entonces los chinos invadieron el mercado mundial para esta gente de bajos ingresos con productos baratos, mal hechos, pero finalmente eran baratos, ¿no? Entonces ese modelo neoliberal le abrió el mercado mundial a China, se lo dio porque son los que mejor pudieron abastecer ese mercado y les dio la tecnología y los capitales. Ya China crece, se desarrolla y es ahora otro gigante, ¿no? Pero son los Estados Unidos los que hicieron este milagro de los chinos. Así que, ¿para qué se quejan? Pues sí, pero Todavía sigue tienen que siendo jugar. también una lucha por la hegemonía, ¿no? Tiene que ver con Claro, poder y más allá exacto, del deseo de lo económico. Y bueno, exacto. finalmente, esta es una pregunta que hago siempre de, pues, ¿quién te imaginas tú, quién va a leer este libro, para quién va dirigido, cuando se escribe para economistas, para el público en general? ¿Cómo es esta idea del lector que se tiene? Tanto va para público general como también para especialistas, economistas, historiadoras. Hay una cosa interesante, una parte de este libro que habla después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda en esas interfaces. Yo lo escribí en el 2003, creo, o 2001, no sé cuándo, y he recibido más de 200 avisos por internet de que están citando este artículo. Entonces esto me animó a decir, bueno, si están citando mucho este artículo, porque ese es la misma, el contenido es el mismo, pues seguramente esto va a llamar más la atención. Yo mi idea es, después de que con ustedes este libro avances, se continúe, se agote esta edición y hacemos otras más, traducirlo hasta al inglés. Y si inglés, 75% de la literatura económica está en inglés. Entonces, invadir el mercado y tenemos convenios con universidades en Canadá y Alemania, pues yo lo mandaría en inglés por allá, ¿no? Para continuar la difusión. Y también un poco al revés, ¿no? De que se tiene pocos títulos, poca información en lengua hispana sobre este tipo de temas, ¿no? Entonces también es un poco Además, democratizar el conocimiento, ¿no? también, sí, sí, cierto. Pues bueno, ese era el guión de entrevistas que tenía preparado. Un poco para esto, es una pequeña introducción, parte de la campaña. Y pues bueno, en nombre de la editorial Comunicación Científica, pues muchas gracias por haber publicado con nosotros. Y voy a dejar de grabar ahora